Entonces, apartamento 604, edificio Mabeforgol, barrio La Riviera. Tenemos una puerta en madera de color negro, color güengue, en buen estado, con una cerradura doble. Abriendo en buen estado, cerradura. Únicamente gira el cilindro de la llave y libera la manija. Y en la parte superior tenemos una llave del pasador, de las cuales son 2 llaves de arriba y 2 llaves de la parte de abajo. Puerta en buen estado, con unos pequeños desgastes y marcas en su madera, pequeñas peladuras y pelonazos. Puerta con pequeños detalles en su pintura, pequeñas peladuras y demás. Marco en madera en buen estado, sin su respectivo tapatornillo. Aquí se observa el marco en buen estado, la parte superior igualmente en buen estado, de color güengue, en muy buen estado. Marco totalmente resanado y pintado, sin esportilladuras ni desprendimientos de la fachada del pasillo. Tenemos timbre funcionando su pulsador a su entrada. Observamos pisos en cerámica con sus respectivos guardascobas completos en muy buen estado. Parte posterior de la puerta, observamos puerta en color güengue, en muy buen estado, con manchas de pintura en sus orillas de los marcos. Observamos una mancha de pegante, el cual se chorrió, se deslizó por la pintura y se observa el manchón. La parte superior observamos cantoneras en muy buen estado, con pequeñas manchas de pintura de color blanco, al igual que la parte posterior de la puerta se observa una pequeña briseada en muy buen estado. En la parte inferior observamos un tope magnético en buen estado, con su contraparte en la pared en muy buen estado. Tope magnético, no nos podemos confiar de él. Cerradura interna, funcionamiento por la parte interna en buen estado, y cerrojo de mariposa también en buen estado. Puerta cuenta con un ojo de buey en buen estado, pequeñas peladuras. Por este lado tenemos una pared principal de sala en buen estado, con sus respectivos apagadores y tomacorrientes de color blanco, tapas totalmente nuevas, no están pintadas. Pisos y guardascobas igualmente están en muy buen estado. Tomacorrientes y apagadores igual, tapas totalmente nuevas. Paredes y pintura totalmente pintada y recortadas, al igual que la parte superior de su placa, con sus respectivos plafones y su placa totalmente pintada y recortada en muy buen estado. Tenemos tomacorrientes eléctricos nuevos, tapas sin pintura en muy buen estado, paredes sin perforaciones, ni chazos ni puntillas. Tenemos paredes con sus respectivos tomacorrientes y tapas ciegas de puntos de distribución. En la parte superior tenemos una viga de amarre con sus filos y bordes en muy buen estado, columna de color blanco, por sus 2 caras se encuentra en muy buen estado. Tenemos esta área de comedor en buen estado, junto con un apagador del área del balcón, donde observamos sus 2 plafones, apagador de color blanco en muy buen estado y guardascobas totalmente funcional en la parte inferior y completo. Pisos en cerámica en muy buen estado, ventana de balcón en muy buen estado, marco en aluminio, vidrios completos. Tenemos franja decorativa en la mitad, ventana de aluminio y vidrio abriendo completamente en muy buen estado. La parte superior tenemos una viga de amarre igualmente con sus filos y bordes en muy buen estado, totalmente pintada. Marcos en muy buen estado, rieles igualmente en buen estado, totalmente limpios. Puerta también cerrando en buen estado, una arrastra a la otra. Llegamos al área del balcón, donde tenemos tomacorrientes eléctricos, tapas totalmente nuevas en muy buen estado, sin manchas. Observamos en el piso de cerámica unas manchas circulares como de óxido, donde tal vez existieron algunas plantas y quedó la mancha en el piso.
Observamos paredes en buen estado, parte superior placa totalmente pintada con sus respectivos plafones en muy buen estado. En la parte tenemos un gotero en muy buen estado, filos y bordes totalmente pintados y resanados, orillos de balcón y barandal en muy buen estado, barandal en aluminio y vidrio templado, barra totalmente fija, vidrios en muy buen estado, sus vidrios templados, filos y bordes en la parte inferior se encuentran en buen estado, guardascobas completos. Aquí observamos guardascoba partido, pisos en buen estado, observamos la brecha, se encuentra un poco deteriorada, observamos pedazos faltantes y que no se encuentra de una tonalidad pareja de color blanco y tiene parches en color negro la brecha. Brecha está poroseada, tenemos rejilla de desagüe plástica, paredes con filos y bordes en muy buen estado, punto de televisión del balcón se encuentra en buen estado, sus esquinas, su pintura y sus recortes se encuentran en muy buen estado, de color blanco. Tenemos puertas para aires acondicionados, las cuales son en ornamentación metálica con su respectivo seguro, el cual se encuentra pintado. Puertas metálicas de color blanco abriendo y cerrando. Por la parte interna tenemos un pasador, las cuales abren completamente dando espacio para almacenar dos motores de aire acondicionado, donde tenemos sus respectivas tuberías y sus conexiones eléctricas, interior con pequeñas manchas de pintura. Puertas cerrando, funcionando su pasador y funcionando su seguro en esta parte. Filos y bordes en muy buen estado, punto de televisión con su respectivo tomacorriente y punto en buen estado, parte superior placa totalmente pintada, filos y bordes resanados. Tenemos una ventana en aluminio y vidrio con marco en aluminio, bordes y filos en muy buen estado. Por la parte exterior del balcón se encuentra en muy buen estado, paredes de color blanco, pintura uniforme, ventanas de balcón por la parte posterior se encuentran en muy buen estado, abriendo y cerrando. Regresando nuevamente a la sala comedor, observamos igual la brecha se encuentra poroseada y un tanto deteriorada en múltiples áreas del piso, con múltiples pequeñas perforaciones. Si se observa el desgaste en la brecha, pero desgaste normal, y brecha pues supongamos que en muy buen estado. Ahí observamos el deterioro de la brecha. Pared de punto de televisión de sala en buen estado, filos y bordes en muy buen estado en la parte superior, punto de televisión con su respectivo tomacorriente, y en la parte inferior tomacorriente en muy buen estado, filos y bordes completos en buen estado. Ya aquí por este lado tenemos la entrada hacia el pasillo, cocina, estudio y zona de ropas. Tenemos paredes, filos y bordes en muy buen estado de color blanco. Igualmente por este lado, totalmente funcionales, pisos en cerámica, guardascobas completos, filos y bordes. Tenemos por este lado un pequeño estudio donde observamos sus filos y bordes en muy buen estado, con su respectivo apagador funcionando, tapa nueva, sin pintura, guardascobas completos, pisos en cerámica en muy buen estado, paredes de color blanco sin perforaciones. Parte superior tenemos plafón, al fondo tenemos una ventana en aluminio y vidrio con papel esmerilado, ventana abriendo y cerrando suavemente. En la parte inferior tenemos tomacorrientes eléctricos y tapaciegas de caja de distribución. Observamos brecha un poco deteriorada y maltratada, filos y bordes en paredes en muy buen estado, sin perforaciones, pintura en muy buen estado. Pasando hacia el frente tenemos la entrada hacia la cocina y zona de ropa, donde observamos filos y bordes se encuentran en muy buen estado, pisos en cerámica con su respectiva rejilla. También aquí observamos el deterioro de la brecha, donde se ve bastante deteriorada y maltratada en todo el área del piso, al igual que en el área de la nevera. Tenemos un mesón
enchapado en porcelanato color negro y su mesón en resina acrílica en muy buen estado. También observamos desgastes y deterioro en el mesón, rayaduras y manchas de humedad de color blanco. Observamos un desgaste en el mesón junto con unas pequeñas esportilladuras y pequeñas peladuras, junto con unas manchas, rejilla de desagüe, lavamanos funcionando, su doble llave mezcladora en muy buen estado. Aquí seguimos observando mesón con bastante desgaste y deterioro, una estufa de 4 puestos, funcionando. Ahí observamos sus 4 fogones funcionando con sus 4 parrillas tipo araña, una parrilla doble y 2 parrillas sencillas, las cuales se encuentran en buen estado, totalmente funcionales, junto con sus 4 perillas, las cuales se encuentran en muy buen estado, no se encuentran quemadas ni deterioradas. Cubierta de estufa en acero inoxidable, totalmente funcional. En la parte superior tenemos una campana extractora con su respectiva visera en vidrio en muy buen estado, funcionando su luz, funcionando su primera velocidad. Ahí observamos el funcionamiento del ventilador extractor y segunda velocidad, igualmente funcionando, y apagamos su respectiva iluminación. Fogón en buen estado, enchape también igualmente en buen estado, tomacorrientes eléctricos, mesón con múltiples rayaduras y pequeñas esportilladuras, pero en muy buen estado. En la parte inferior tenemos gabinetes en buen estado con sus puertas, con su respectiva agarradera en aluminio, interior bisagras, se encuentran en muy buen estado, interior totalmente limpio con su respectiva división interna. Debajo de la estufa observamos puertas abriendo y cerrando, bisagras en buen estado con su respectiva división interna, interior limpio, conexiones eléctricas de la estufa. Tenemos también un gavetero triple con su frente en madera de color verde, abriendo y cerrando suavemente, sus agarraderas en buen estado. En la parte inferior tenemos puertas debajo del lavaplatos, la cual abrimos y observamos bisagras, se encuentran en buen estado, llave de paso de gas, desagüe de lavaplatos, interior totalmente limpio, sin fugas de agua, en buen estado, bisagras también en muy buen estado, totalmente funcionales, puertas abriendo y cerrando. Por último, al fondo tenemos bisagras en buen estado, madera de color blanco, agarraderas en aluminio, interior con su respectiva división y totalmente limpio. En la parte superior tenemos un mueble aéreo, igual puertas en madera de melamina, marcos en aluminio, agarraderas en aluminio, bisagras en muy buen estado, interior totalmente limpio con sus respectivas divisiones internas. Tenemos en la parte superior este gabinete, el cual presenta su gato con un poco sin fuerza. Bisagras se encuentran en buen estado y el interior se encuentra totalmente limpio. En la parte inferior observamos un desgaste en el papel y la pintura de color verde, las cual tienen una puerta que abre, funcionando sus gatos en muy buen estado. Una platillera metálica encauchetada de color blanco, interior totalmente limpio en muy buen estado. Tenemos por acá otro gabinete, puerta en aluminio y madera abriendo en buen estado, bisagras totalmente en buen estado, interior totalmente limpio con su respectiva división interna. Tenemos por acá encima de la campana extractora, observamos gabinete limpio, bisagras en muy buen estado,
y su respectiva división, puertas abriendo y cerrando. Por último tenemos una división descubierta, la cual tenemos madera de color blanco en muy buen estado, y en la parte inferior tenemos un espacio para horno microondas con su respectiva conexión eléctrica. Tenemos paredes de color blanco en el punto de la nevera, en el cual tenemos conexión eléctrica, y en la parte inferior una conexión de agua en caso tal que sea nevecón. Paredes de color blanco, ventanas limpias de cocina en buen estado, parte superior viga de arrastre con bordes y filos en muy buen estado, al igual que su placa de color blanco con su respectivo plafón y bombillo en muy buen estado. Paredes de cocina en muy buen estado de color blanco. Tenemos la entrada hacia la zona de ropas y de servicio, la cual tenemos filos y bordes de color blanco en muy buen estado. A su interior se encuentra en buen estado. Pisos en cerámica con su brecha desgastada y deteriorada. Parte inferior del lavadero totalmente enchapado con una pequeña mancha al fondo. Lavadero con manchas de uso y deterioro, pero se encuentra en muy buen estado con su respectiva rejilla, sin su tapón, con su respectivo tanque. Enchape a una altura de 1,40 en muy buen estado en la zona húmeda, junto con el punto de lavadora, el cual está apoyado sobre una base enchapada con su respectiva rejilla de desagüe, con su desagüe para lavadora, su llave para lavadora y su conexión eléctrica para la lavadora. Pintura de color blanco, filos y bordes en muy buen estado. En la parte superior tenemos placa con sus respectivos plafones en muy buen estado de color blanco. Tenemos unas pérgolas en color gris basalto en muy buen estado de ventilación. Filos y bordes se encuentran en muy buen estado. Paredes de color blanco. Tenemos toma corriente eléctrico para plancha y rejilla de ventilación plástica en la parte inferior. Tenemos guardascobas completos, pisos en cerámica. Observamos la brecha, se encuentra un poco desgastada y deteriorada, pero en buen estado. Tenemos punto de televisión con su respectivo toma corriente, apagador doble junto con el del baño y la zona de servicio, apagador en la parte inferior. Paredes en buen estado. Tenemos una puerta de color hueque en madera con su respectiva cerradura sin llaves. Observamos orillos de marco, los cuales se encuentran pintados y con pequeñas salpicaduras de pintura, al igual que su puerta. A su interior tenemos un baño de servicio, el cual está totalmente enchapado con su respectiva rejilla de desagüe, lavamanos sencillo, funcionando su llave, rejilla en buen estado, sin su respectivo pedestal, funcionando su desagüe, y en la parte posterior de la puerta se encuentra en buen estado con pequeñas manchas de pintura de color blanco y una pequeña mancha en su respectiva esquina. También se observa la cantera un poco despegada. Paredes de color blanco en muy buen estado. Plafón con su respectivo bombillo. En la parte superior tenemos drywall. Baño totalmente pintado sin perforaciones para espejo. Tenemos un sanitario sencillo con su tapa y su bizcocho totalmente funcionales. También funcionando su descarga. Aquí observamos su mecanismo interno, se encuentra en buen estado, la mano se encuentra partida, tanque tampoco se encuentra partido y sanitario mucho menos. En la parte inferior su base se encuentra en muy buen estado. Sanitario se observa sin fisuras. En muy buen estado. También tenemos una división de baño de vidrio templado y aluminio en buen estado, abriendo y cerrando suavemente, su interior totalmente enchapado con su rejilla de desagüe. Tenemos ventana de ventilación, abriendo y cerrando suavemente, portajabón, llave y ducha, totalmente enchapado el baño, funcionando, interior totalmente enchapado. Tenemos en la parte
Posterior, pared de color blanco, toallero tipo gancho en porcelana, y en la parte inferior tenemos portapapel con su respectivo tubito en muy buen estado. Saliendo del baño de servicio, continuamos en el área de servicio, pared de color blanco en muy buen estado, sin perforaciones, filos y bordes también igualmente en buen estado. Saliendo de la zona de ropas, observamos paredes, filos y bordes de puertas, de marcos en buen estado. Tenemos luz de zona de ropas, timbre en muy buen estado. También tenemos un tablero eléctrico debidamente marcado. Aires acondicionados, son los breakers dobles, y tenemos breakers de iluminación y toma corrientes para cortar totalmente la electricidad. Tapa en buen estado, paredes sin perforaciones y de color blanco con sus respectivos filos y bordes en muy buen estado.